Bienvenidas a Pese lo que pese, el podcast que habla sobre el camino de la aceptación corporal y la relación que nosotras, las mujeres, tenemos con nuestro cuerpo. Somos 2 psicólogas y una nutricionista especialistas en conducta alimentaria, pero sobre todo somos 3 amigas queriendo abrir conversaciones sobre las experiencias con nuestro cuerpo, la sociedad y la comida. Buscamos que con este podcast te cuestiones tus autoexigencias, te reveles las presiones sociales acerca del cuerpo, que empieces a estar consciente de lo que tu cuerpo y mente realmente necesitan y sepas disfrutar de la vida plenamente, pese lo que pese. Porque la mochila de no aceptarnos como somos es demasiado pesada. Bueno, hace un par de semanas tuvimos un episodio que se llama Entendiendo los atracones, en los que estábamos Nico, Yane, una invitada especial, y yo hablando un poquito de cómo se presentan los atracones, una batalla personal que tuvo una pacientita que se abrió a compartirnos sobre su historia, pero recibimos muchos comentarios pidiéndonos estrategias puntuales, recursos para poder detener o minimizar estos atracones. Si bien igual es importante mencionar que este espacio no va a quitar la importancia de un espacio terapéutico y un espacio nutricional. Tenemos hoy a Maca, que está aquí conmigo, que ha venido directamente de México para este episodio valioso que te hemos extrañado, así que estamos ya cada vez más cerquita de estar las 3. Y este episodio va a ser muy útil con estrategias prácticas para poder detener los atracones, ya sea porque pases por el trastorno por atracón, que es el trastorno de la conducta alimentaria más prevalente en el mundo, o, digamos, tengas episodios esporádicos de atracones. Esas estrategias te van a ayudar. Y como estamos Domi y yo, que somos amigas, y hacemos este episodio, y Domi es psicóloga y yo soy nutricionista, vamos a tener en realidad bastantes recomendaciones desde estos dos campos. Tal cual, y justo simplemente para recordar por ahí, porque pueden haber personas que no hayan escuchado el episodio anterior, en el que hablábamos de qué es un trastorno por atracón, y se centra, o qué es un atracón, viene a ser una sensación de pérdida de control en la ingesta, que puede ser cantidades como más allá de lo normal o la normativa, que eso vendría a llamarse un atracón objetivo, y un atracón subjetivo es también esta sensación de pérdida de control, pero no hay como cantidades más elevadas de alimentos, pero sí esta sensación de culpa. Entonces, justo como Maca mencionaba, queríamos hablarles de cuáles son como 3 grandes desencadenantes que llevan a que haya como un atracón alimentario. ¿Quieres contarnos? Sí, Domi. Bueno, lo primero es que cuando ocurre un atracón hay que intentar reconocer los gatilladores o los que inicia este tipo de atracones. Y una de estas 3, por ejemplo, escenarios donde se puede presentar, es que estemos teniendo algún malestar emocional, que estemos teniendo, otro podría ser que estemos pasando, por ejemplo, también por aburrimiento, no tengamos mucha, como nuestra rutina no sea algo que nos deja como satisfechos. Y lo tercero sería el hambre fisiológico, o sea, que haya algo en nuestro cuerpo que realmente nos esté pidiendo comer, que podría ser, por ejemplo, estar llevando una dieta muy restrictiva. Entonces, esos 3 escenarios son los más típicos que podrían presentarse cuando nosotros estamos teniendo un atracón. Entonces, reconocerlo es la primera herramienta que les vamos a dejar. Reconoce cuáles son tus gatilladores. Y la mayoría que tiene atracones, en realidad, como tú sabes, Domi, presenta estos 3 a veces como muy mezclados y no siempre va a ser solo uno, o a veces pueden estar presentes 2, y eso hace a veces que los atracones sean un poquito más como agresivos. Sí, tal cual. Y de hecho, el tener como un registro, que es lo que yo recomiendo mucho en consulta, ¿no? De cómo se presentan estos atracones, de si, como decías, es porque estoy activado emocionalmente, estoy con una ansiedad muy elevada y acudo a la comida como para regular mi emoción, o desde si no estoy pudiendo gestionar mi tiempo, o estoy no conectado en conciencia plena con lo que estoy haciendo, mi mente está en otro lugar y pienso en comida. O por ahí, desde sí, ¿cuánto tiempo he dejado de comer? Y mi cuerpo, como ya hemos hablado, va a pensar en comida y va a tener como más antojos. Entonces, quisiera, si te parece bien, empezamos con el tema más emocional, ¿no? Muchas veces, al no tener herramientas para regular la emoción, acudimos a estas conductas como una forma de generar alivio. Entonces,
ahí entra un poco ¿cómo aprender a gestionar estas emociones de una manera más efectiva? Y creo que estaría primero relacionado a preguntarme qué emoción estoy sintiendo. Total. Algo que es importante, aparte de preguntar de qué emoción estoy sintiendo, es aceptar. Yo siempre digo que dentro de nuestra mente tenemos como una cajita de herramientas emocionales y la comida muy probablemente ha sido una herramienta que hemos desarrollado para ayudarnos a manejar y gestionar estas emociones de forma autodidacta o quizás nos las han enseñado a través de la cultura, de la familia en la que estamos. Entonces, no hay que rechazarla, es aceptar que es una herramienta que tenemos y muy aparte de eso, como ir encontrando otras pequeñas herramientas que me ayuden a tener otras herramientas sorry la redundancia, para gestionar estas emociones. Que podría ser desde algo muy sensorial o podría ser también, pues, incluso adelantarme, ¿no? Y comenzar a hablar sobre esos temas para ayudarme a gestionar esas emociones en todo mi día, ¿no? Algo sensorial nos podría ayudar en el momento. Exactamente. Vemos que hay muchas herramientas en torno a los 5 sentidos que nos anclan al presente y que eso hace que la emoción empiece gradualmente a disminuir para evitar caer en como el automatismo del descontrol alimentario, ¿no? Y algo que como en primer punto para evitar caer como en este quiero o en este descontrol va a ser importante hacer un stop, que es toma un paso atrás, observa, piel adentro, como digo, o sea, ¿qué siento? Y piel afuera, ¿qué está pasando? Exacto. El contexto. Creo que este paso es de los más importantes y también es un paso que puede traer mucha frustración porque no es algo automático. Es algo en lo que tenemos que traer un montón de esfuerzo. ¿Y por qué? Porque básicamente los atracones se dan en un estado de conciencia totalmente nulo. Estamos en el automático absoluto. Y el simple hecho de reconocer, a ver, acá estoy, esto es lo que está pasando, esto es lo que estoy sintiendo, al comienzo se siente muy difícil, pero a medida que lo vamos practicando, cada vez que como, me ayuda un montón. Exactamente, porque justo cuando uno como participa en la situación ya no desde lo automático, sino desde reconocer qué está necesitando mi cuerpo, qué comida, qué sabor, qué experiencia, hay una relación ya totalmente diferente. Y también como desde observar y hacerme esta pausa de, a ver, tengo hambre, creo que es lo primero, ¿no? O sea, como, y a veces no hay esta claridad de respuesta, ¿no? ¿Te ha pasado como, ay, no sé si tengo hambre? Entonces, algo que puede ser importante es, ok, espera 20 minutos en este stop. Y el cuerpo al inicio va a ser difícil porque va a haber este impulso tan intenso de actuar por impulso o en automático que, como Maca mencionaba, tenemos que enseñarle a nuestro cerebro a que no necesariamente tenemos que actuar el impulso. Y Total. Al inicio va a querer más porque estás haciendo algo diferente. Pero con el tiempo, enseñándole que no necesariamente tienes que actuar el impulso, puedes elegir hacer algo diferente. Entonces, desde ahí creo que es un punto importante, ¿no? Y traer compasión, ¿no? Qué importante es en este momento traer compasión y no traer la culpa, porque algo que también gatilla mucho es, ok, yo nunca voy a cambiar, siempre me va a antojar cosas, porque es como cuando estamos en esta mente muy automática, es, ay, tengo un antojo, actúo frente a este impulso, o frente a este antojo, en vez de preguntarme por qué tengo este antojo, estas ganas de querer comer, actúo frente a él y luego traigo la culpa, que todavía me sigue desconectando de esa necesidad inicial de reconocerme. El contrario, como que me aparta todavía más y puede hacer de vuelta otro gateador frente al atracón. Entonces, creo que traer compasión y acercarnos a nosotros mismos con curiosidad del por qué, ¿no? Por eso digo, tan importante es aceptar de que eso está sirviendo para algo. O sea, la comida está sirviendo para ayudarme a mí en algo. No es porque soy un glotón. Sí, no tengo un problema químico en mi cerebro, ¿no? Como la gente a veces piensa, es que yo soy adicto a la comida o al azúcar. No, hay algo que está sucediendo. Y tal cual, como dices, y las emociones también nos están comunicando algo. Total. Entonces, si no hacemos esta pausa, este stop como para chequear
qué función está cumpliendo la emoción y qué función está cumpliendo la comida, no voy a poder desarmar esto. Entonces, desde ahí y desde pequeñas herramientas que pueden funcionar, como en el corto plazo, como hablábamos de los sentidos, agarrar hielos, por ahí los olores, algo que está demostrado científicamente es que los olores intensos, como un olor de lavanda, eucalipto, compite con el impulso de atracón. El cítrico me encanta a mí también para esos momentos. Y esto de los 5 sentidos, no sé, me hace pensar como en las primeras clases que llevan los niños en el colegio y les hacen experimentar con los 5 sentidos y cómo todos nos vamos olvidando de lo útil que pueden ser todos. O sea, en este mundo donde ahorita todo es tan visual, sí, realmente nos olvidamos del impacto que puede tener cada una de esas estrategias y también ir reconociendo qué es lo que me sirve a mí dentro de estas herramientas que les vamos a mencionar ahora, ¿no? Exactamente, regresar al presente va a ser como lo prioritario cuando hay un descontrol alimentario, porque una vez que hacemos esta pausa, creo que, no sé qué opinas tú, Maca, desde el tema nutricional, pero algo que en terapia se busca es que para que uno pueda salir del automatismo hay esta pregunta, ¿no? Como, ¿cuánta hambre tengo del 0 al 10? ¿Qué me está pidiendo mi cuerpo? Salado, dulce, crunchy, blando, sólido, frío, caliente, y reconocer la necesidad específica de mi cuerpo. Total. A ver, desde la nutrición, creo que también son las mismas preguntas. Digamos, si me llegaría un paciente con un episodio como esporádico de atracón, primero es saber reconocer que hay hambre y hay ganas de querer comer. Estas ganas de querer comer no necesariamente siempre va a ser pues estoy demasiado triste y ansioso. No. A veces va a ser cositas que simplemente no hemos sabido gestionar con el tiempo y pueden haber sido pequeñas o puede haber sido simplemente estoy cansada, ¿no? Porque también puede ser una necesidad fisiológica que nunca hemos sabido reconocer porque no nos han enseñado a veces reconocer cuando tengo sed, cuando estoy cansada, cuando tengo hambre, ¿no? O el mismo mundo y la misma vida tan ajetreada hace que nos olvidemos. Entonces, primero la pregunta, ¿es hambre? Y el hambre se siente, no es selectiva, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo hambre, no voy a estar selectivamente escogiendo un alimento en particular. Voy a comer lo que sea que haya. Y de hecho, el hambre también hace que todo sepa más rico porque nuestros sentidos están mucho más activos, alertas, perdón. El hambre también tiene una sensación física en el cuerpo, usualmente en la barriga. Vamos a sentir cansancio, mucha más atención a los alimentos desde el volumen, por ejemplo. Y las ganas de querer comer son totalmente distintas. Y otra cosa que me olvidaba, el hambre es algo que va incrementando poco a poco. Nunca se siente hambre de golpe. Si tú eres una persona que siempre siente hambre de golpe, es que no eres capaz todavía de reconocer cuándo comienza el hambre poquito a poquito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hambre es algo de la función hormonal, endocrina, ¿sí? Entonces, va a ser algo que va a ir aumentando poco a poco a medida que nosotros vayamos quedándonos sin suficiente energía en el cuerpo. Por otro lado, las ganas de querer comer son impulsivas, como decías, Domi, y aparecen de la nada, de pronto, a veces gatilladas por algunas cosas en el ambiente y en las emociones. Y las ganas de querer comer no tienen una sensación física, están acá. Y son pensamientos que se repiten y se repiten y se repiten. Y justo como tú decías, hay que preguntarnos, ok, ¿tengo ganas de querer comer de una forma muy compasiva? ¿O tengo hambre? Si son ganas de querer comer, ¿por qué tengo ganas de querer comer? Y si es hambre, ¿por qué tengo hambre? También podríamos preguntarnos, ¿no? Sí, y creo, un poco comentando esto que dices, probablemente vamos a tener que hacer otro episodio de esto, pero hay 8 tipos de hambre. Y cada tipo de hambre es valioso para reconocer si es efectivo y mi cuerpo se va a sentir bien en el mediano o largo plazo con ese alimento. Pero sin ir un tanto a eso, volviendo a las herramientas que queremos darles, entonces una vez nos hacemos estas preguntas valiosas que Maca compartía, por ahí va a ser importante también notar cuáles pueden ser como esos eslabones o esos como pedacitos del puente, como le menciono, que me llevan a la isla del descontrol alimentario. O sea, chequear, por ejemplo, si tengo excesivo helado en mi casa, porque a veces pasa que también pueden ser con ciertos alimentos específicos que aparece más como quiero,
Y de alguna manera, el tener esta excesiva disponibilidad puede hacer que haya como mucho más este efecto de activar ganas, ¿no? Al igual que por ahí, no lo sé, imaginémonos que, bueno, ahí entraría dentro del otro, pero que hay gomitas y me digo no gomitas y luego a mi cuerpo le digo no gomitas y es como decir no pienses en un elefante morado, vas a pensar en el elefante morado, me imagino que todos lo están haciendo ahorita, y lo mismo va a pasar con las gomitas hasta que va a llegar un momento que lo vas a comer en descontrol. Entonces, ¿por qué mencionaba en identificar estos eslabones que me llevan a la conducta? Porque algo que va a ser fundamental para aprender y que nuestro cerebro poquito a poco aprenda a surfear este impulso de actuar es cuidar disponibilidad, es decir, buscar quemar esos eslabones o esos puentes que me llevan a eso. Por ejemplo, si es tener excesivas gomitas, buscar tener una porción segura. De si es, por ejemplo, tener la comida o comer frente a todos los alimentos, servirme mi porción segura, que viene a ser ni muy grande ni muy chica, acorde a las necesidades personales de cada uno, para comerlo separado, ¿no? Por ejemplo, esto que dices es bien importante, ¿no? Desde la forma en la que nos servimos, nosotros no comenzamos el atracón en el momento en el que comenzamos a comer. Es desde antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos estamos preparando a veces para el fracaso. Por ejemplo, con esto que dices de servirme, si yo suelo tener atracones cuando es tipo estilo buffet, que en verdad es algo que sucede mucho, o cuando tengo toda la comida al frente, lo mejor que yo podría hacer es servirme un plato, ¿sí? Con todo lo que me gustaría, con todo lo que me satisface y alejarme de ese lugar, ¿sí? Me va a ayudar. El lugar es como es una herramienta muy, muy importante en este tema de los atracones. De hecho, si las personas que nos escuchan tienen atracones, van a reconocer que siempre hay un lugar donde se dan. Que puede ser a veces el cuarto, puede ser a veces también con una acción, por ejemplo, ver televisión o cuando... La serie. Sí, la serie. Y a veces salir simplemente de la acción o del lugar y reestructurarlo, ponerlo en otro lugar que traiga más orden y me ayude a mi mente a no caer nuevamente en esos, porque todo sucede de forma automática, va a ser una estrategia muy, muy útil para ti. Y lo mismo con la forma en la que nos servimos, ¿no? Exactamente. Además, algo de lo que rescato que Maca mencionaba es que al hacer todo en automático realmente no reconocemos y no aprendemos de nosotros y nuestro cuerpo. Porque a veces vienen mucho a consulta y me dicen, pero no reconozco cuando tengo hambre, no reconozco mis señales. Y al inicio, y ahí entraremos un poco al tema también nutricional, puede ser importante tener un comer más mecánico, como un comer by the clock, como decimos con la alarma del reloj, en la que hay una estructura alimenticia que permita que poco a poco este sistema de hambre y saciedad vuelva a resintonizar, vuelva a funcionar como una locomotora, ¿cierto? Porque de alguna manera, si primero nos está faltando, y ahora vamos al el segundo trigger o el segundo desencadenante, que es estar con episodios restrictivos o no tener la suficiente energía, exacto, porque el alimento es energía, eso ya de por sí también es como un factor de riesgo, ¿no? Total. A ver, desde la parte de la alimentación van a haber bastantes cosas que podrían a mí llevarme a tener un episodio de atracón. ¿Por qué? Primero, tenemos que reconocer en qué cuerpo estamos, cuáles son sus necesidades y también si tenemos alguna deficiencia nutricional. Porque si hay ciertas deficiencias nutricionales, sí nos podrían llevar a buscar un alimento con demasiada impulsividad. Quiero recordarles, por ejemplo, que hay personas que, por ejemplo, cuando tienen una deficiencia mineral, comienzan a comer tierra. No digo que eso sea, no suele ser un episodio común, pero el cuerpo realmente a veces, si no lo escuchas, grita. Entonces, la falta de ciertos nutrientes nos puede llevar a tener cierto consumo de ciertos alimentos. Yo, de hecho, en un momento que no comía carnes y en verdad mi cuerpo tiene una tendencia a tener deficiencia de hierro, olía carne y no había carne alrededor. Entonces, así de sabio es a veces el cuerpo. Y también hay otra cosa que es bien importante, que es reconocer tus propias necesidades en todas las comidas.
¿Qué quiere decir eso? Esas son necesidades a veces sensoriales, de volumen y de gusto y de preferencias, ¿ok? Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, o a ti, Domi, cuando te sirves una comida que realmente no te gusta, ¿ok? La terminas de comer porque, bueno, era lo que había, no sé, me invento que lo comiste. Luego, cuando terminas, sientes que algo te ha faltado. Has comido quizás suficiente energía. Has comido quizás suficiente volumen, pero no has atendido a esto que son tus preferencias. No siempre vamos a poder atender las preferencias, pero algo que yo encuentro muy común en mi consulta y con las personas que converso que tienen atracones es que se presenta comúnmente que son personas que no atienden esas necesidades y quizás no entienden lo importante que es reconocerlas. Por ejemplo, lo que hablabas del crocante, ¿no? El crocante a mí es algo que me encanta. Entonces, bueno, yo desayuno todos los días avena y almuerzo sopa con puré de papa y carne, no sé. Y de pronto nunca atendimos esa necesidad y en las noches como toda una bolsa de papas fritas, de papas tipo onduladas, crocantes. Y entonces esto se está despertando, pero como vorazmente, ¿no? El volumen. Cuando no logramos la cantidad de volumen en nuestra alimentación, también podríamos presentarnos ante un riesgo a presentar más atracones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros distendemos nuestro estómago, vamos a aumentar la señalización del hambre, de la saciedad. Y eso es algo hormonal, o sea, es algo que sucede sin que nos demos cuenta. Por otro lado, también el tipo de nutrientes que hay en esa comida. Los nutrientes que hayan, por ejemplo, si es que hay ausencia de proteínas en la comida, ya sea de origen animal o vegetal, no tiene que ser únicamente animal, va a hacer que yo no aumente esas hormonas de la saciedad. Si es que yo no como suficiente fibra, también. ¿Por qué? Porque esa comida que hemos comido se va a absorber muy rápidamente y va a llegar a mi intestino a ser absorbida también rápidamente y por lo tanto esa energía va a durar muy poco. Entonces yo me voy a presentar a la siguiente comida y sobre todo si no tengo un plan de cómo va a ser esto que hablaba Domi, de la estructura. Qué importante es tener esa estructura de la comida cuando yo tengo atracones. Si yo tengo atracones, tendría que tener, cuando me despierto, una idea de dónde voy a desayunar, dónde voy a tener mis snacks, dónde voy a tener mi almuerzo y dónde voy a tener mi cena, porque eso le va a ayudar a mi mente a darle calma. ¿Y a qué? A que también no aumente demasiado esta hormona del hambre, porque esta hormona de hambre va a aumentar ante los estímulos no solo físicos de la comida, sino también ante los estímulos de mi mente. Wow, qué valioso es aprender también en este espacio la una de la otra, me encanta. De alguna manera también, conectando con esto que Maca decía, pasaba como esta idea clave, ¿no? Como el piloto automático es el enemigo para el comer en descontrol. Y desde ese punto es como, desde hacer estas pausas, desde como preguntarle a mi cuerpo todas estas claves que vienen a ser como guías hacia tener elecciones alimentarias efectivas. Y desde también pasaba algo como una recomendación pequeña, pero muy poderosa, por así decirlo, que es hacer las pausas cuando estamos comiendo, ¿no? Muchas veces tenemos el tenedor y tenemos el bocado en la boca y no nos terminamos ese bocado, ya tenemos como todo servido, y el hacer las pausas de depositar los cubiertos es reentrenar a nuestro cuerpo a ir conectando con la experiencia de comer y el conectar con los sabores, con las porciones, que es un proceso, ¿no? Pero si uno está, por ejemplo, sé que a todos nos puede pasar, porque dime, Maca, ¿quién no ha visto una serie comiendo algo agradable? O sea, pasa y nos pasa seguido, pero si tienes atracones alimentarios, ¿cómo vas a sintonizar con tus niveles de hambre y saciedad si estás viendo algo? O sea, pongámonos a pensar, en el cine, comiendo canchita, la canchita desaparece en 3 segundos y decimos, oye, ¿en qué momento, no? Pero si uno se sienta con esa porción de canchita, conectando con qué necesita nuestro cuerpo, cuánta cantidad, etcétera, definitivamente va a haber una mayor saciedad en un tiempo más pequeño de tiempo. Entonces, qué importante prestar atención a
qué nutrientes te están faltando. Porque, wow, decías lo de la carne y me ponía a pensar cómo a veces el cuerpo también te dice, quiero una manzana o quiero algo fresco, quiero fruta, quiero, ¿no? Y a veces te dice, oye, quiero un pedazo de pizza, como quiero esto. Y el no prestar atención, cataboom, o sea. Total. El objetivo, de hecho, yo creo que es entrenar a tu cuerpo y a tu mente a que confíe cuando tiene saciedad, tanto como cuando tiene hambre. Entonces aquí, obviamente, como este episodio es de atracones, vamos a hablar mucho sobre la saciedad, porque algo que tienden estas personas es a decir siempre tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, ¿no? Y en verdad no es solo hambre. No es que estamos teniendo los atracones solo por hambre. Y esto de llevar al cuerpo a los 5 sentidos, pueden haber varias herramientas, ¿no? Definitivamente no estar frente a pantallas es algo que te va a ayudar un montón. Puedes estar conversando con gente, pero normalmente la mayor parte de las personas no llevan atracones cuando están con personas, en la mayor parte de los casos. Y también otra cosa que podrías hacer es reconocer cómo quieres que sea ese ambiente. Algo que me parece muy curioso, lo leí en un libro una vez, es que las personas que tienen atracones usualmente no van a comer de un lugar conocido. ¿Qué quiero decir con esto? No van a comer con un individual, no van a comer en un ambiente en el que se sienten tranquilos y seguros, sino que van a comer quizás parados en la cocina, pues en el cuarto, pues viendo una serie, ¿no? Quizás también incluso preguntarte dónde es que guardas esa comida, porque normalmente puede pasar que hay personas que guardan la comida en un cierto lugar y ese lugar en verdad está trayendo como complicaciones con la idea de disminuir los atracones. Es curioso porque te escuchaba y justo también leí sobre el budismo zen y decía que cada experiencia de comer es una experiencia sagrada. Entonces esto de poner el individual, los cubiertos, la servilleta, desde decorar los platos. A mí me encanta, por ejemplo, los desayunos, ponerles todos como decorados, porque es como una experiencia que incluso a través del sentido de la vista, del olfato, ya empieza a ser diferente esta conexión que tienes, ¿no? Y si de frente nos vamos a agarrar el alimento, a no ver cuánto de ese alimento necesita mi cuerpo, ¿no? Porque parte de otra recomendación o estrategia importante es permítete comer de todo en porciones seguras, observando tus niveles de hambre y saciedad. ¿Por qué? Porque si no, igual vas a terminar comiendo o ese alimento o como vemos, un derivado de ese alimento, que puede ser azúcar, por ejemplo. Y si hoy no confías en tus niveles de hambre y saciedad, también está bien. Sí. Puedes acudir a un nutricionista que te ayude a no llevar una dieta restrictiva, porque de hecho para los atracones no se recomienda vivir una alimentación restrictiva o baja en energía en ese momento, porque necesitas justamente prestarle atención a esto que ha estado muy olvidado. Y que sí, o sea, te recomiendan una alimentación saludable para ti, para tu cuerpo. Y otra cosa que me venía esto de lo que decías del budismo zen y del ritual. O sea, tú tienes que tener un ritual. Así como sabes al despertarte cómo va a ser tu tema de las comidas, este ritual es súper importante. Entonces, tiene que haber una acción de inicio y una acción que finaliza el ritual. Así como cuando vamos a la iglesia, ¿no? Que hay todos estos... Por algo es así. Entonces, algo que podría dar el inicio es agradecer a tu comida, agradecer, no sé, puedes pensar hasta quiénes habrán hecho este tomate, ¿no? Cómo se habrá hecho, etcétera. Puedes rezar si es algo con lo que te sientes cómodo. Puedes hacer un ejercicio de mindfulness como comenzar a reconocer simplemente qué colores hay en el plato o cuántos alimentos hay o cómo se ve, cómo huele, si es que hay algún sonido en el ambiente. Luego comemos, en donde Domi ha hablado sobre estas pausas tan importantes, en donde también nos podemos preguntar cómo se está sintiendo mi cuerpo durante la comida. Y al finalizar, también una acción que lo marque. Algo que es súper, súper importante es salir del lugar de donde tú has estado comiendo. Y también no quedarnos en el asiento o en el lugar donde tú has estado comiendo para hacer otras tareas. Entonces, algo que yo puedo recomendarles es que si estás pasando por atracones, es que dejes el plato en la cocina, lo laves y te vayas a otro lugar.
O puede ser también gracias por esta comida. O también incluso lavarte los dientes. No con la intención de restringirte, sino con la intención de decir, ya finalizó mi tiempo de comida y en realidad me ha hecho sentir satisfecha. Luego... O también puede ser que por ahí comamos y es un proceso de ensayo y error, porque estábamos como aprendiendo a resintonizar cuando hay episodios de atracón como con las señales del cuerpo. Y a veces uno puede comer un poco con el juicio como de más, o sea, como un poco más de lo que tu cuerpo necesitaba y está bien, porque estás aprendiendo y si te vas a juzgar, a chancar, no, como, ok, puedo elegir conectar de una manera la próxima vez más precisa, la próxima comida conmigo y con mi cuerpo, ¿no? Como dándote la oportunidad de aprender y de equivocarte. Total, utilizar toda la información que venga en cada comida para crecer, no para decir por qué no lo hacemos bien, ¿ok? Y justamente esto de lo espacio también que quería reforzar es elijan un lugar para comer donde no van a estar nada más que para comer. Si se dan cuenta, los atracones normalmente suceden en un lugar donde también estamos haciendo otras cosas. Quizás en el escritorio de la oficina, quizás cuando estudiamos. Entonces es bien importante en esta etapa separar las cosas. Sí, exactamente. Ahora, si nos vamos, bueno, también por ahí importante mencionar que en el tema emocional no tenemos por qué saber cómo gestionar nuestras emociones y por eso hablamos de la importancia de pedir ayuda profesional y reconocer la dificultad de transitar o surfear una emoción que está cumpliendo una función. Ahora, si nos vamos hacia por ahí el tema de que los atracones se presentan cuando hay aburrimiento, es importante también chequear como qué me está pasando, qué estoy haciendo, cuáles son mis expectativas en ese momento y cómo puedo gestionar ese tiempo de una manera diferente, quizás a través de variar o buscar variedad en las actividades, de probar cosas nuevas, diferentes, porque también puede haber algo ahí que prestar atención. Total. En estudiantes y en personas que van a la oficina es algo que se presenta bastante. Llegan a casa y tienen un atracón. No solo porque el día ha sido muy estresante, sino porque este día quizás no los ha hecho sentir satisfechos. Quizás no solo ese día, sino semana tras semana. Entonces, una herramienta muy útil, como dices, Domi, es preguntar qué me ha traído placer hoy día. Y si quizás esa es la razón por la cual estoy queriendo tener un atracón. Sí, realmente como también conectar con la gratitud, ¿no? Como qué puedo agradecer de hoy y qué pude hacer diferente, ¿no? Como recopilar esas conductas diferentes, desde hacer un stop, desde poder hacer las pausas con los cubiertos, desde seleccionar el ambiente o el contexto más seguro, servirme esa porción, o sea, realmente ir siendo cada vez más consciente de esos pequeños cambios que pueden parecer pequeños. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchos de nuestros pacientes que tienen trastorno por atracón o las personas que conocemos, hablo por las dos, me imagino, hay como esta frustración porque es algo que realmente los desconecta de sí y que toma un proceso el extinguir estos atracones. ¿Por qué? Porque pónganse a pensar, es una conducta aprendida que ha funcionado para diferentes cosas, desde regular una emoción, desde sentirse menos aburrido, desde etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, toma un tiempo que el cerebro pueda volver a hacer nuevas conexiones neuronales y aprender nuevos hábitos que hagan que realmente sientas como mayor plenitud. Total. Y esto justo que hablábamos de que estamos buscando comer también por el aburrimiento, piensen que ¿por qué funciona, no? Porque funciona justamente porque la comida, especialmente la comida ultraprocesada, y no le estoy poniendo una etiqueta de mala o buena, simplemente estoy diciendo lo que es. La comida ultraprocesada es altamente sensorial. Altamente sensorial. Entonces, estamos todo el día desconectados y lo que estamos buscando es conectar con nuestros sentidos a través de la comida. Esos sentidos nos van a conectar con el placer, con las cosas que queremos sentir, que nuestro cerebro quiere sentir. Entonces, hay un por qué ocurren los atracones. No somos una sociedad adicta a la comida. Hay un por qué.
lo que estamos necesitando es experiencias distintas. Entonces, incluso pónganse a pensar, ¿no? ¿Por qué los alimentos, o sea, y está todo hecho, nuevamente, a mí me parece maravilloso estudiar los alimentos ultraprocesados, porque han estudiado que si el empaque es muy ruidoso, me va a dar placer. Si las cosas son crocantes y hacen el suficiente volumen también, van a tener colores llamativos. ¿Para qué? Para llamar mi atención y poder verlos. Las cereales de los niños, ¿no? Exacto. Y poder verlos. Sí. Las texturas de las comidas, desde el empaque, todo, absolutamente todo es altamente sensorial. Justo ahorita que te escuchaba, Maca, también leí el otro día que Subway tiene un olor específico, claro, que le ponen como un tipo perfume a los restaurantes para que conecte mentalmente con la idea del sándwich, ¿no? Entonces, ahí parte un poco de esto de que tenemos distintos hambres, que lo traeremos, lo prometo, y al mismo tiempo como esto de esta búsqueda de experiencias y de conexión, que termina siendo un trigger o un desencadenante que no contribuye, ¿cierto? Uh-huh. Total, y piensen en esas comidas, ¿no? Normalmente los atracones se van a dar, principalmente, no conozco muchos pacientes que han tenido atracones de frutas, por ejemplo, o de verduras. Normalmente son con alimentos altamente sensoriales. Entonces, si se ponen a pensar en los aromas que tienen y los comienzan a oler, comenzamos a utilizar estrategias de mindfulness, se dan cuenta que incluso se pueden sentir demasiado intensas estas sensaciones. Y que quizás no recordamos la última vez que olimos una manzana. ¿A qué olía? ¿Cómo se siente el crocante? Sí, de hecho, justo te escuchaba y pasó por mi mente una consultante que ya está de alta, pero que tenía atracones con zanahorias. Y qué loco como hay tanta variedad, porque desde como la restricción, que es el otro punto que nos lleva al comer en descontrol, puede haber como una falta de control al permitir de comer solo como cierto tipo de alimento. Sí, total. Como zanahoria, apio. Sí, total. Algo que me sucede con esos pacientes también es, bueno, vamos a hablar sobre tu día. ¿Qué es lo que sueles comer, no? ¿Y qué es lo que no te gusta comer? ¿Por qué? Por el miedo al descontrol. Por el miedo al descontrol. Y a veces lo que hay que hacer es acercarnos poquito a poquito, haciendo un ambiente seguro, haciendo porciones seguras a esos alimentos. Sí, porque el hecho de que algo nos dé miedo es un llamado hacia, oye, ¿cómo puedo aprender a aproximarme a eso con herramientas de a pocos que hagan que pueda aprender a enfrentarme a esos miedos? Porque la única manera de, si tengo miedo a comer en descontrol, va a ser importante que me centre en ponerme en la cancha para probar esto y a través de los recursos, el ensayo del error, equivocarme, es que voy a poder lograr soltar este temor. Siempre doy el ejemplo de estar en la playa y querer meterme al mar y aprender a nadar, ¿no? Cuando tengo miedo al mar, uno no va a aprender a nadar en el mar y a estar en el mar si no vas a la playa. Entonces, todos los días tenemos que ir mojando nuestros pies poquito a poquito con esas comidas o estas situaciones de la comida que nos dan tensión o miedo al descontrol, ¿no? Sí, y algo que creo que no lo hemos mencionado es buscar construir un contexto, un ambiente seguro con familiares, amigos, personas con las que uno puede sentirse más cómodo de expresarle que está en este proceso de reaprender a sintonizar con su cuerpo. Desde, yo les decía a mi paciente, pídele por favor a tu esposo o a tu amiga que te guarde la caja de pizza, te sirves la porción segura, que la quite del alcance en ese momento, no para restringir nuevamente, sino para que ella en este proceso de reaprender pueda decir, ¿quiero un pedacito más? ¿Quiero una mitad? ¿Qué necesita mi cuerpo? Hacer esta pausa, ¿no? Y a veces un contexto seguro que haga que un poco nos hagamos estas preguntas puede ayudar mucho. Total. Otra cosa, Domi, no sé qué piensas de pesarte en este momento. Bueno, ya creo que hemos visto, bueno, no sé si lo hemos comentado acá, pero la evidencia nos muestra que el enfoque en el peso no va a contribuir en lo absoluto a tener una relación efectiva con la comida. Entonces, algo de lo que tenemos, así como hablábamos de cortar disponibilidad o quemar puentes, nuestra sugerencia es que al
ir acompañado de un nutricionista especialista, en que tengas una estructura, en que reconectes con tus señales de hambre y saciedad, como de alguna manera soltar ese peso tan pesado, ¿no? Total. El enfoque, o sea, lo que podría traer, de hecho, una dieta en esta situación particular, ya sea una dieta de restricción energética o de ciertos alimentos, podría ser que todo se vuelva más intenso. Sí. No es el momento. No, y además lo que se muestra es que muchas personas que están como en el descontrol se van al sobrecontrol y van como saltando de un lado a otro con restricción, comer en descontrol, restricción, comer, y no funciona, y es un círculo vicioso que genera agotamiento, que genera desconexión, que limita que finalmente vivas la vida que quieres vivir. Total. Y he dicho total todo el episodio, me van a disculpar. Hay algo que creo que quiero dar como unas etapas en la parte de la alimentación. Maravilloso. Que es que en un inicio vamos a estar totalmente desconectados y vamos a tener que trabajar justamente en tener estructura. Esa estructura nos va a ayudar a sentirnos seguros y que vamos a tener suficiente comida durante todo el día. Luego vamos a intentar entrar a algo que se llama la alimentación intuitiva. O por lo menos tener ciertas bases de ella para comenzar a comer desde la conciencia de nuestro cuerpo. Y a todas esas personas que ya se han recuperado, no les vamos a recomendar hacer dietas estrictas jamás. ¿Sí? Es prender la llama donde sabemos que va a haber fuego. ¿Por qué? Porque hay que tener en consideración de que el trastorno o cualquier trastorno de la conducta alimentaria tiene una base biológica importantísima y que por lo tanto si uno tiende hacia este tipo de patrones conductuales, ya sea del descontrol o del sobrecontrol, llevar una dieta o un plan restrictivo o pautas rígidas va a hacer que todo se engatille de nuevo. Exactamente. Así que hay algo que quiero dejarles de la parte nutricional, que es esto, y adicionalmente que sí puedes mejorar tu alimentación. Puedes trabajar en tener una alimentación más saludable, una alimentación que te hace sentir en un cuerpo mucho más saludable, y especialmente trabajar en esto te va a dar la oportunidad de poder escoger, ¿no? Y escoger los alimentos no desde la culpa y la obligación y por qué es que estoy comiendo demasiado y frustrarme, sino escoger porque te hace sentido a ti, porque te hace bien. Y ese es el objetivo en realidad de toda alimentación. Pero creo que cuando hay tanta frustración con este trastorno o con los episodios de atracones, quiero recalcar de que no mucha gente busca ayuda con este trastorno de la conducta alimentaria. De hecho, es el más prevalente y sin embargo el que menos vemos en consulta. Es real y el sufrimiento es real. Puedes detenerlo y pueden servirte muchísimo esas estrategias que te estamos dando en este episodio. Lógicamente, como dijo Dom en un inicio, no va a reemplazar una terapia, pero sí te va a ayudar también a que busques un entorno y un equipo también que te pueda ayudar a salir de esto. Pero está la importancia, si mereces tener una conducta alimentaria en la que te sientes feliz. Sí, recordemos que los trastornos de la conducta alimentaria suelen ser invisibles y al hacerlos visibles hacen que las personas puedan vivir una vida plena y una vida que valga la pena ser vivida. Y así llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Si disfrutaron de este episodio, pueden seguirnos en redes sociales y también de escuchar nuestros podcasts todos los miércoles a las 6 de la tarde. Sí, espero que haya sido de utilidad este episodio con las herramientas, las recomendaciones. Cuéntenos en comentarios si resultó útil o qué otros temas también les interesan, que nos ayudaría mucho, ¿cierto? Sí. Cuídense y recuerden celebrar todas sus versiones, porque la mochila de no aceptarnos como somos es demasiado pesada. Ya saben.